Bueno, presidente, a casi 100 días de gobierno, gracias de nuevo por atendernos. Muchos temas para conversar, ¿no? Está todo muy apasionante, interesante, caliente, convulsionado. Primera pregunta, ¿cómo tomó el rechazo del DNU en el Senado? Lo tomé como algo que estaba contemplado dentro de los resultados posibles. Nosotros sabíamos que esto era altamente probable que pase. Nosotros tenemos 7 senadores. Por lo tanto, era un resultado esperable que nos pase algo así. Pero a pesar de eso hay un aspecto muy positivo. Conseguimos 25 votos. Es decir, que se logró hacer un trabajo para sumar voluntades que se alineen con las ideas de un cambio hacia las ideas de la libertad. Y bueno, y después de los orcos no puede uno esperar más que tengan actitudes tipo de orcos. Y bueno, y después están otros que evidentemente prefieren defender sus privilegios de casta sobre los intereses de los argentinos. Porque la realidad es que el DNU lo que hace es devolverle libertades a los argentinos, ir por estructuras de mercado más competitivas y también avanza contra los vicios y la corrupción de la política. Y parece que esto último a cierta parte del statu quo de la política no le gusta y no quieren resignar sus privilegios. Y yo creo que ha sido una discusión muy positiva, ha demostrado que hemos tenido capacidad de aglutinar voluntades porque hubo 25 votos positivos y además el DNU sigue vigente y ahora habrá que ir a defenderlo en la Cámara de Diputados. Y bueno, y si aún así se cae, bueno, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato y hasta que las reformas tome lugar, porque en el fondo esto es para los argentinos y tarde o temprano la política va a tener que entender que se acabó esta política de los privilegios y que nosotros vinimos para terminar con 100 años de decadencia y lo vamos a hacer, porque acá lo importante es cuando uno tiene un norte va a avanzar siempre hacia ese lugar. Entonces nuestro norte es avanzar en términos de libertad económica. Si uno contempla el impacto conjunto del DNU más la ley de bases en su formato original, Argentina, de haber pasado esos dos instrumentos, hubiera escalado 90 puestos en libertad económica, es decir, nos pareceríamos a Alemania, y eso implicaría que, es más, dadas las características de la economía argentina, podríamos lograrlo en 20 años. O sea, imagínense, digamos, parecernos a Alemania en 20 años. Pero bueno, la casta no está dispuesta a resignar a sus privilegios, pero nosotros tampoco estamos dispuestos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando. Y le digo más, nuestro modelo no es Alemania, nuestro modelo es Suiza, Irlanda, es decir, los países de mayor libertad económica, con lo cual estas son solamente las primeras 1000 reformas con las cuales vamos a volver a la carga y cuando terminemos con esta todavía tenemos 3000 esperando. Así es que nosotros no vamos a bajar los brazos. A nosotros nos votaron no solo para terminar con la inflación y terminar con la inseguridad, sino además para devolverle libertad a los argentinos para que vuelvan a tener bienestar. Y no vamos a bajar los brazos bajo ningún punto de vista. El presidente tiró muchos conceptos. Uno es los orcos. ¿Quiénes son los orcos? ¿Tienen nombre y apellido? Sí, claro, sí. Son los populistas, son los kirchneristas. La novedad sería Lustó, ¿no? Que no estaba embanderado en el kirchnerismo. Bueno, en realidad Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual de Lustó a mí no me sorprende nada. Es más, le diría que fue bastante coherente y consistente con sus posturas porque la realidad, él fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y él fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil. Él fue presidente del Banco Provincia, en el cual hizo un verdadero desastre. Eso se lo puede contar el ministro Guillermo Francos, que fue quien tuvo que hacerse cargo del banco después de la desastrosa gestión
de este muchacho, o el desastre que hizo como ministro de la producción. Es decir, todo lo que tocó lo rompió. Es decir, es así una suerte de incompetente sistemático tipo Kichilov. Lo que pasa es que es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos en dinámica. Nombró a Kicillof. Kicillof acaba de meter un impuestazo fuerte. Esper planteó una especie de rebelión fiscal y usted la apoyó. ¿Apoya una rebelión fiscal y eso no es contradictorio con el hecho de que preside un Estado con gente que necesite pagar los impuestos? Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Esper. ¿Por qué? Porque Esper, primero, un par de cosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Kichilov, en su discurso que nos mandó a leer a Alberti, no a Alberti, pero supongamos que fue un error, digamos... Tipográfico, una letra. Que puede pasar. Dijo que el punto 1 del Pacto de Mayo no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución Nacional. Bueno, entonces que sepa que la violó, ¿no? Porque el avance, digamos, el avance vía impositivo es una expropiación. Es decir, hoy la verdad es que aquellos que tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires en realidad no son propietarios. El propietario definitivamente es el Estado y así arbitrariamente decide cuánto uno se puede llevar, ¿no? Usted lo que dice que no es lo mismo cobrarle 300% del impuesto inmobiliario a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires que reponer el impuesto a las ganancias, que es otro tipo, o a los altos ingresos, que es otro tipo de impuesto que incluso recomienda el fondo en todo el mundo. Sí, igual yo tengo un tema con los impuestos. Es decir, recuérdese que yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Pero Esper tiene un muy buen punto. José Luis es un liberal clásico y lo que dice es, primero, que esta presión es desorbitante, es expropiatoria, ese es un punto fuerte al respecto. Y el otro punto es, no tiene contrapartida de bienes públicos. Entonces... ¿Cómo es eso? Claro, o sea, la economía define alguna determinada cantidad de bienes que debe proveer el Estado porque, acorde a la teoría neoclásica, yo no adhiero a esa parte de la teoría, hay fallos de mercado. Entonces, bienes públicos, externalidades, fallos de coordinación, información asimétrica, bueno, distintos fallos o estructuras concentradas. Y eso justificaría algunos impuestos. Exactamente. Entonces esas intervenciones tienen que ser financiadas y se financian con el Estado. O sea, que eso es el paradigma neoclásico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué bienes públicos me está dando a cambio? La realidad es que no nos da nada, porque la verdad que en términos de seguridad la provincia es un baño de sangre, en términos de educación los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos, en términos de salud ya vimos lo que fue la farsa del Estado presente durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos y tuvimos 130.000. Por lo tanto, la verdad es que aun cuando uno tuviera una visión menos negativa sobre el Estado y lo interpretara como un seguro en un mundo de mercados incompletos, digo que uno podría hacer esa interpretación, la realidad es que uno paga por ese seguro, pero cuando llega el momento del siniestro siempre falla. ¿Y por eso usted banca la idea de Esper? Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es el más grosero o uno de los más groseros dentro del caso argentino. A ver, usted lo que dice es que si una sola persona no paga los impuestos podría ser sancionada. Si hay una rebelión fiscal masiva... Eso es más complicado. Entonces, el argumento de Esper es, digamos, el poder de policía del Estado, digamos, queda bastante condicionado. Y la realidad es que está habiendo una expropiación feroz. Bueno, esto ya pasó antes, ¿no? ¿Con qué? Con la resolución 125 de Martín Lustó. Qué casualidad, ¿no le dije que eran parecidos? Mire si lo son. Es decir, y de hecho muchas de las grandes rebeliones y situaciones más complicadas en la historia de la humanidad tienen que ver con rebeliones fiscales. De vuelta, no por nada nosotros uno de los puntos que planteamos en el Pacto de Mayo es ir a un tamaño del Estado de 25 puntos del PBI. Pacto de Mayo, ley ómnibus, derogación, caída en el Senado del DNU. Hay como dos versiones. Una dice, damos por caído también el DNU
en diputados. Y otra dice, no vamos por caído en diputados. Vamos a, si se cae en diputados, dividir en DNU en varios paquetes de leyes. ¿Qué sigue, presidente? Todo el mundo se lo está preguntando. Bueno, de vuelta. No creemos que todavía esté caído el DNU en diputados. Y además está claro que si se cae, los que hagan caer el DNU van a llevar la misma suerte de los nombres rojos y sus caritas de lo que pasó en el Senado, ¿no? ¿Un escrache? No es un escrache. Si vos tuvieras que tomar una decisión sobre votar, te haces cargo de la decisión. Sí. Y las decisiones son públicas, ¿no? Porque somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Los votos, los votos en la bancada. Claro, entonces digo a la gente que sepa quiénes son los enemigos de la sociedad, quiénes son los que están a favor de los privilegios y quiénes están a favor de la libertad. Por lo tanto, digamos, o sea, que se hagan cargo de lo que votan. Nosotros sí los vamos a exponer, pero Luis, esto no es nuevo. Si revisás notas pasadas nuestras, yo te lo dije. Es decir, nosotros sabíamos que nos iban a hacer la vida imposible. Nosotros estamos tratando de cambiar un sistema que generó 100 años de decadencia. Digo, el sistema se va a resistir, no es que va a aceptarlo amigablemente. Nosotros ya lo sabíamos esto. Yo digo, te propongo que revisemos notas que nosotros hemos hecho antes de esto y, que dicho sea de paso, digo, aquellos que se quejan porque te doy notas, antes también te daba la mayor cantidad de notas a vos. Así es que, digo, para que tomen nota. Y así que digo... ¿Y eso por qué sería? Porque soy muy insistente. No, porque es un mérito tuyo. O sea, digo, y a veces te toca ser más incisivo y a veces menos, pero nosotros hasta hemos tenido fuertes discusiones al aire y fuera del aire. Y las seguiremos teniendo. No, obvio. Pero, perdón que está bien, hice ese desvío, pero digo, plantear... creo que hubo gente injusta. Está bien. Vamos a establecer una parte de la entrevista de cosas, ya que hablamos de indecisivos, sobre las que se dicen sobre usted, negativas, por ejemplo. ¿Qué le diría, presidente, a quienes dicen que usted planteó un ajuste para la casta y el ajuste lo está teniendo más la gente que la casta? ¿Qué les diría? Eso es falso. Y lo puedo hacer desde distintos argumentos. Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, él señala que no le importa el tipo de impuestos que le cobren. En el fondo le importa, digamos, la cantidad de impuestos que le cobran. O sea, el nombre que le ponga le da lo mismo. Porque hay toda una discusión, los neoclásicos, si es eficiente, digamos. Toda una discusión absolutamente estéril. Pero al margen de eso... ¿Por qué no lo pagaría la gente? Lo que cuenta es el tamaño, en el fondo lo que cuenta es entonces el tamaño del Estado. Si yo le estoy contando que nosotros hicimos un ajuste, digamos, donde el gasto público cayó en términos reales en el primer trimestre 38%, quiere decir que le estamos devolviendo plata a la gente. Primer punto. Porque estamos que al fin de la película se le devuelve plata. Le estamos devolviendo plata a la gente. Más, ahora le voy a dar... Porque va a pagar menos impuestos. Exacto, ahora le voy a dar otro argumento más. Nosotros heredamos déficit gemelos por 17 puntos del PBI, o sea, algo verdaderamente escalofriante, ¿no? De hecho, teníamos todos los elementos como para tener la peor crisis de la historia, teníamos el desequilibrio monetario peor que en el Rodrigazo, la quiebra del Banco Central peor que en la previa de la hiper Alfonsín, indicadores sociales peor que en el 2001. Y la inflación yendo a una velocidad de hiper. Exactamente. Dicho todo esto, hay un mecanismo por el cual los políticos estafan a los ciudadanos de bien, que es la emisión monetaria. Es decir, el señoriaje es una estafa. Es decir, es un robo. Por eso una de las cosas de las leyes que una vez que tenemos la competencia de monedas lanzadas, también vamos a lanzar esta ley donde emitir dinero sea considerado un delito penal y además imprescriptible, como si fuera un delito de lesa humanidad. Y cuando venga algún político y lo quiera sacar, después siempre puede venir otro y meter preso a los que hicieron esto. El kirchnerismo en su último periodo, que esperemos que sea su último periodo literalmente, emitió 28 puntos del PBI en 4 años. Y en el último año emitió 13 puntos del PBI. Nosotros le estamos devolviendo a los argentinos 13 puntos por el equivalente del señoriaje, que a la postre es el impuesto inflacionario.
Por lo tanto, lo que de última, digamos, estamos sustituyendo el tipo de ajuste. A ver, nosotros de esos 15 puntos de déficit fiscal que recibimos, una de las cosas que teníamos era 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Eliminamos los 5 del Tesoro y del Banco Central, de los 10, eliminamos 6. O sea, nosotros llegamos hecho un ajuste de 11 puntos del PBI. Y eso se lo estamos devolviendo a todos los argentinos. Bueno, ¿y qué le diría a quienes dicen que este ajuste se logra, los datos están, hay superávit financiero, pero se logra licuando ingresos de los jubilados y ajustando a través de las tarifas y otras cuestiones que le pegan fuertemente a la clase media? Vamos por partes. Dada la velocidad y magnitud del ajuste, esto yo siempre lo expliqué, es motosierra y también iba a haber licuadora. Lo que quiero decir es que decían que era imposible que lo hiciera. Yo recuerdo que otros decían lo único que se puede ajustar es un punto del PBI. Bueno, nosotros ajustamos 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y 6 en el Banco Central. Ya vamos a llegar. Créeme que vamos a llegar a los 10. Pero a lo que voy es, lo primero que hay que tener en cuenta es que ha habido tanto motosierra como licuación. Eso era evidente, porque si no las velocidades no daban. Ahora, motosierra hubo un montón. Echamos 50.000 empleados públicos, bajamos 10.000 contratos, dimos de baja 200.000 programas sociales mal asignados, hemos frisado los sueldos de los altos cargos. No solo eso, sino que además hemos eliminado los autos, hemos eliminado los teléfonos, hemos eliminado las millas, hemos eliminado de cuajo la obra pública y hemos eliminado de cuajo prácticamente las transferencias discrecionales, que es ahí donde están los ajustes más grandes, donde están las caídas reales más grandes. Ahora, con el tema de los jubilados, de hecho nosotros habíamos presentado una fórmula. Con la vieja fórmula, el ajuste a los jubilados termina siendo 2 puntos del PBI. Y nosotros planteamos en la ley bases original, en el capítulo 4, una fórmula que le devolvía a los jubilados 1,5 puntos. Es decir, que igual siempre el rezago te va a jugar en contra, pero recomponía gran parte de la situación. Es más, vos fijate la situación de los jubilados. Los jubilados, cuando se fue Alberto Fernández, ganaban $80. Hoy los jubilados con el bono ganan $200. Es decir, les incrementamos 150%. Es más, y no solo eso, como nosotros sabíamos que el ajuste iba a ser duro, nosotros aplicamos políticas sociales muy fuertes. Vos has entrevistado al ministro Petovelo. Se duplicó la tarjeta alimentar, se duplicó la asignación universal por hijo, se duplicó la partida para cubrir a las embarazadas en la primera etapa del embarazo. No solo eso, sino que se multiplicó por 4 la asistencia a los chicos para que puedan comenzar las clases. Entiendo. Que les llegamos a 7.300.000 chicos. Es decir, no es que nosotros no estamos haciendo cosas para dar contención social, no solo a los segmentos más vulnerables de la sociedad, sino también a las capas medias, porque también desde ANSES estamos instrumentando un programa para dar financiamiento a aquellos que no puedan pagar las cuotas en los colegios privados. Es decir, que nosotros estamos dándole contención social. ¿Acepta que hay una licuación de los ingresos de los jubilados? Hay licuación en todas las partidas. Y entre otras la de los jubilados. Exactamente. Y ustedes proponen disminuir esa licuación de ingresos. Exactamente. Nosotros, la fórmula nuestra le permite recuperar a los jubilados 1,5 puntos del PBI. ¿Y no lo pueden hacer por decreto? No, esas cosas no se hacen por decreto. Digo, si lo tenemos que llevar en el límite lo haríamos, pero de vuelta, esas cosas, porque después se empiezan a cuestionar si eso no es una reforma estructural. Y la verdad es que además eso también tiene que ser complementado con el resto de las cuentas fiscales. Se tiene que respetar la regla del déficit cero. De hecho, una de las cosas que dijo Rosati, el presidente de la Corte Suprema, en AmCham, fue muy interesante, porque cuando hablaba del tema de la moneda, y el tema de la moneda es una estafa, digamos, y eso es interesante, porque si vamos a hacer déficit fiscal para financiarlo con emisión de dinero, eso es una locura. Es más, le paso un tema más. Mire, el tema de las tarifas.
El tema de las tarifas... ¿Se van a postergar las tarifas de gas, luz? Nosotros, de hecho, estamos... El mecanismo que diseñó Eduardo Rodríguez Chirilo para hacer estos ajustes están en consonancia con lo que fueron los fallos de la Corte en términos de gradualismo y todo eso. O sea, están hechos acordes a la ley. ¿Va a ser gradualismo, presidente? Bueno, digamos, o sea, es una restricción que puso la Corte cuando Aranguren inició la recomposición. El aumento tarifaria. de tarifas, sí. Entonces, digamos, nosotros jugamos adentro de las reglas de juego. O sea, digamos, yo juego en la cancha que está definida. Perfectamente. Entonces, pero fíjese, esto es muy interesante, porque yo podría hacer cero las tarifas. Y podría... ¿Cero aumento? No, esto es un ejemplo teórico, pero para comprender la lógica de esto. El daño que causó el kirchnerismo pisando tarifas. Podría no cobrarla, podría hacerlo no cero, exacto. Ahora digo, pero no son gratis. Alguien lo tiene que pagar. Bueno, entonces supongamos que lo pagamos con emisión monetaria. O sea, que lo pagamos con señorías, que lo pagamos con inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, ese impuesto es un impuesto altamente regresivo que pega más fuerte sobre los más vulnerables. Por lo tanto, en el neto los que terminan perdiendo más son los más vulnerables. Pero no solo eso, usted en el medio además distorsiona el sistema de precios, por lo tanto las inversiones no se hacen y además la demanda que usted asigna, como es un precio nulo, entonces digamos, demanda mucho más, entonces deja todo el sistema distorsionado. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted termina haciendo la cuenta, le termina saliendo más caro. Entiendo. Ese mecanismo que usó tanto el kirchnerismo, que por 2 puntos del PBI, después por otro lado le metía la mano en el bolsillo por 4. ¿Qué le diría a quienes dicen? Hay gobernadores que dicen eso, ¿eh? Si no usara tanto el tuit, si no usara tantos adjetivos, probablemente llegaría a acuerdos que... Porque estamos muy de acuerdo con el rumbo, con muchas de las cosas que presenta el presidente. ¿Qué les diría a esos? A los gobernadores que dicen eso, a quienes piensan igual que los gobernadores, que algunos. A ver, si es un problema de las formas, me parece que es una hipocresía. Porque lo importante es el fondo, no las formas. Si yo te voy a dar la botella del mejor vino del mundo, ¿qué te importa la etiqueta? Lo que te importa es que adentro de la botella está el mejor vino del mundo. Eso, primer punto. Con lo cual, digamos, eso de poner las formas por encima del fondo es de mediocres. Y más que nada de mentirosos para autoexcusarse de hacer las cosas que corresponden. Lo que dice usted que en el fondo siempre está el contenido y ponen como excusa el tema de las formas. Obviamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que les molesta que use el Twitter. Les molesta que use el Twitter por una cuestión, esto lo definió muy bien Alejandro Fantino respecto al voto de Lustó, ¿no? Digo, una cuestión de envidia. Es una cuestión de envidia, lisa y llanamente. Es decir, el tipo quiere tener lo que yo tengo, como él no lo puede tener porque es un fracasado que perdió todas las elecciones que participó, entonces quiere que yo no lo tenga. O sea, básicamente, bueno, esto es igual. El Twitter tiene algo maravilloso, las redes sociales tienen algo maravilloso, y es que usted tiene comunicación directa con la gente. Yo no necesito ningún intermediario para comunicarme con la gente. Le hago un ejemplo. Día sábado a la mañana. Yo a la noche había estado en la casa de mi rabino Axel Banish y con su familia pasando Shabbat. Llegué, me fui a dormir, me levanto a las 6 y algo de la mañana. Digo, yo me levanto cuando sale el sol. Entonces me subí al carrito que tengo ahí en la quinta. No, el carrito, sí, que es el carrito de golf. Sí. Y me fui hasta la casa de mis hijitos y me puse a jugar con ellos. ¿De los perros? Sí, mis hijitos de 4 patas. Sí. Y después de eso, nada, tenía que desayunar. Entonces me puse a desayunar y me puse con el Twitter. Y una de las cosas divertidas que pasó es que también quiero aprovechar, digamos, por más que estemos un día después, a saludar al doctor Carlos Salvador Vilardo, que cumplió ayer 86 años, justo, digamos, el año del Mundial, ¿no? Y digo, yo como bilardista fanático, imagínense que no podía dejar de mencionar y ponderar el cumpleaños del doctor. Y entonces ahí fue muy interesante porque mientras que desayunaba había gente que me escribía y como nada, digo, el sábado en general el resto de los ministros no trabajan, entonces estoy más liberado, entonces empecé a contestar.
Entonces yo tengo diálogo directo con la gente. Y eso al político le da mucha envidia, porque ellos no tienen forma de llegar a la gente. Ellos quieren seguir con la metodología analógica, que se arregla comprando voluntades. Bueno, nosotros, de hecho, si usted mira la campaña, todos esos políticos gastaron fortunas en redes sociales. Y sin embargo, ¿quiénes somos los reyes de las redes sociales? Los libertarios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ahí. Nosotros, ¿cuánto gastamos en todo eso? Cero. ¿Por qué? Porque básicamente es orgánico. Tenemos comunicación directa con la gente. Bueno, y ya que hablamos de comunicación directa, planteo. ¿No sería mejor que se comunique? A ver, lo digo porque ayer, hace unas horas entrevistamos a Luis Juez, dijo que lo llamó, que usted conversó con él y que generaron un vínculo que antes no tenían, sencillamente porque antes no habían hablado. ¿Está mal en política que usted llame a un gobernador, que un gobernador lo llame a usted? Es una pregunta, parece una pregunta tonta, pero se lo quiero plantear. Bueno, es bueno el punto que usted levanta, porque me lo han dicho varios, claro, que tendría que estar más involucrado en ese tipo de conversaciones. Es decir, o de vínculos personales y políticos. Claro, no sé, ¿habla con Puyaro usted? Yo le cuento. Está claro que yo tengo deformaciones profesionales, como todos, o sea, adicto al trabajo. Sí, esa ya la conocemos. Esa además trae problemas, digamos, el nivel de adicción al trabajo. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, yo estoy naturalmente involucrado con la economía muy fuertemente, entonces interactúo muchísimo con Luis Toto Caputo y con Santiago Bausili, interactúo muchísimo. No solo que interactúo muchísimo con Caputo, interactúo muchísimo con la señora Bullrich. O sea, digo, con Bullrich, digo, la comunicación es un constante placer. Y fluida. Exactamente. Y también interactúo mucho con Sandra Petovelo. Digo, pero esto es al margen de que yo sea amigo de la doctora Petovelo. ¿Por qué? Porque hoy mi foco está planteado en términos de la inflación, en términos de la inseguridad y en términos de contención social. Entonces, digamos, la ministra Mondino es una ministra que tiene juego propio, digamos, o sea, sabe hacer su trabajo excelentemente bien, y entonces después ella va, me pone en el lugar donde yo tengo que estar y hago mi trabajo, ¿sí? Y también así yo confío plenamente, por ejemplo, en el ministro Guillermo Francos, de la misma manera que confío fuertemente en Petri. Bueno, ahora estuvimos mucho más involucrados con Luis por el tema de que vamos a sacar una ley, digamos, que tenga contemplado el narcoterrorismo para que eso permita la acción de las Fuerzas Armadas, pero sin tener que llegar al estado de sitio. O, por ejemplo, el trabajo del doctor Mario Russo, digo, donde, por ejemplo, tuvimos que interactuar mucho con esto del tema del dengue, y que en realidad también es parte de la desidia del kirchnerismo, porque el dengue de hoy es fruto de no haber hecho las cosas bien, no haber hecho una buena campaña hace un año. Entonces, y era un tema así que, digamos, complicado. Pero entonces reconocería que ese punto es algo que tendría que trabajar. Sí, digamos, de hecho me lo han mencionado varios. Digo, por ejemplo, el presidente Macri me dijo que tenía que aun cuando sabía que, digo, me lo dijo también Alberto Fernández, que tenía que rosquear más. O sea, bueno, no me sale, pero parece que cuando estoy en las interacciones uno a uno funciona mucho mejor de lo que yo creía. ¿Qué pasó con Victoria Villarruel? Se lo voy a... ¿Tienen diferencias? ¿Están peleados? No estamos peleados. No estamos peleados, y creo que el video que hizo Victoria después de lo que fue la votación, digo, está claro. O sea, nosotros tenemos una excelente relación. No pensamos exactamente igual. Eso es claro. Pero, digamos, o sea, pero nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente, por decirlo de alguna manera. No es un problema que no piensen igual. No, es más, o sea, igual le digo, en términos para la gente es imperceptible las diferencias que tenemos. O sea, además nosotros tenemos una excelente relación y no solo eso, fíjese que yo no me metí
en opinar sobre si correspondía o no. Digo, ese es el trabajo de ella, yo no tengo por qué opinar del trabajo de ella. Y ella habrá hecho la evaluación de costo-beneficios. Y listo, o sea, ¿quién soy yo para meterme en el trabajo de ella? Por lo tanto, digamos, de hecho, ahora el martes nos volvemos a juntar, que tenemos reunión de gabinete. O sea, yo no veo ningún tipo de problema. Lo que creo es que hubo una interpretación maliciosa del comunicado. De la oficina de prensa del presidente. Exacto. Hubo una interpretación maliciosa, pero yo estoy acostumbrado a ver este tipo de... de hecho, yo vi una nota de un periodista del grupo Clarín, bueno, concretamente, Marcelo Bonelli. O sea, es una nota donde miente toda la nota. Son todas mentiras. No hay una frase que sea verdad. Bueno, bueno, está bien. Entonces, yo entiendo que el grupo Clarín esté muy enojado conmigo porque, debe ver peligrar alguno de sus negocios o porque, estarán molestos porque corté la pauta. No es el único medio que está agresivo conmigo por haberle cortado la pauta, ¿no? Hay algunos más agresivos, ¿no? Y más explícitos, como C5N. Así que, pero bueno, está bien, son las reglas de juego. ¿Qué pasó con el jefe de la Casa Militar? Bueno, ahí hubo algunas cuestiones en el funcionamiento que a mi hermana no le parecieron que eran las correctas. Y entonces se tomó la decisión de hacer un cambio. Ahí mi hermana tiene todos los considerandos por los cuales se hizo ese cambio. O sea, hubo una situación que detonó, hizo un disparador y a partir de ahí se puede saber cuál es la situación o es parte del secreto? No, es parte de los secretos. Muy bien. ¿Cómo se va a volver a discutir la ley ómnibus? Hay una versión que dice que se va a separar en 6 apartados. No, eso es con los decretos. Ajá. Los decretos lo podemos separar en 7 partes. Los dos DNU. Exacto, el DNU en 7 partes. ¿Y lo van a hacer? Bueno, si no pasa por la Cámara de Diputados, vamos a reinsistir. Nosotros no vamos a bajar los brazos, o sea, nosotros tenemos bien definido dónde queremos ir y nosotros vamos a seguir intentando. Si no se aprueba la ley bases antes del pacto 25 de mayo, ¿no hay pacto? No tiene sentido el pacto de mayo. El pacto de mayo son básicamente 10 pilares al funcionamiento de la economía. Ahora, el pacto de mayo guarda relación con lo que hagamos en el capítulo 4 y el capítulo 4 está vinculado con la ley bases, o sea... ¿Le puedo explicar, presidente, a la gente qué es el capítulo? El capítulo 4 es la sección de economía. Que impuesto a las ganancias. No solo impuesto a las ganancias, porque ahí también hay una discusión, porque las provincias del norte tienen una visión, las provincias del sur tienen otra visión. Los patagónicos no quieren impuesto a las ganancias, las provincias del norte sí, etcétera, etcétera. Bueno, por eso, hay un montón de discrepancias. Y nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las discrepancias mientras que el déficit cero no se toque. Estamos dispuestos a tener todas las discusiones que sean, pero mientras que el déficit cero no se toque, lo cual no es trivial. ¿Cuál es el papel del gobierno sobre la lucha contra la corrupción, que impacta fuertemente económicamente? Más incluso, usted me lo dijo en algún momento, de lo que usted hubiera calculado antes de asumir. Nosotros, nuestra lucha contra la corrupción es inclaudicable. Es decir, a mí siempre me gusta mencionar el caso de la ministra Petovelo. Tiene una brigada anticorrupción y los manda a una semana a cada sector del ministerio y usted fíjese que estamos todo el tiempo encontrando, tocamos y sale pus por todos lados. Con lo cual... Nosotros estamos haciendo una lucha contra la corrupción feroz y eso también tiene muy enojada a la casta política. ¿Los fideicomisos, todos los fideicomisos son corrupción? Es que en realidad todo lo que hace el Estado, le pone un buen fin y después termina pervirtiéndolo todo. Es decir, está en la naturaleza misma del Estado. Es decir, cuando usted no paga los costos de sus decisiones, difícilmente va a funcionar bien. Entonces, el Estado, inherentemente funciona mal. Por eso lo mejor que uno puede hacer
es achicar el Estado a la mínima expresión. Es decir, entonces, y tratar de buscar siempre soluciones por el sector privado o que asimilen el funcionamiento del sector privado. El INADI cerró, se lo preguntaba el ministro el otro día, pero ¿qué va a pasar con la gente? ¿Se queda sin trabajo? ¿Se la reasigna? Va a haber algunas funciones que van a ser, digamos, la función existe, ¿sí? Los temas de discriminación y demás, o sea, esos temas tienen que ser atendidos, pero no tener, digamos, el INADI. Y menos, digamos, con el formato del INADI, que era un mecanismo de persecución de opositores, era una forma de cancelar a los que pensaban distinto. Entonces, la cuestión funcional sigue, pero obviamente con muchísima menos gente y sin que exista esa dependencia que en realidad se usaba para perseguir gente y que esté en la lógica de el Ministerio de Justicia. ¿Qué va a pasar con Telam? Se cerró. No tiene retorno. Era un mecanismo de propaganda. Es decir, era un mecanismo de propaganda política. ¿Y cómo sigue las personas que trabajan ahí, la institución, el organismo? Se verá si alguna puede ser asignada y si no tendrán que ir y encontrar otro trabajo. Lo mismo que le pasa a cualquier persona que se queda sin trabajo. Inflación. El viernes se había caído el DNU. Usted y el ministro Caputo, primero usted publicó las consecuencias de lo que significaba que se cayera el DNU. En el pre-market. ¿Qué es el pre-market? El pre-market es, digamos, cuando empiezan a haber transacciones ya en los mercados antes de que abran. Y estaba impactando... Estaba todo rojo. Estaba todo rojo, para que entienda la gente, estaba mal. Estaba todo cayendo. Bueno, y luego Después yo saqué un tuit y terminamos arriba. Bueno, a ver, usted puso, así lee el mercado cuando los orcos dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, traccionando desde una baja el riesgo país la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, etcétera, etcétera. Luego de su tuit y el posterior del ministro de Economía, que habló de superávit financiero, el panorama, entiendo que ese rojo se puso... Todo yo no verde. soy un experto. Revertimos toda la caída. ¿Me explica por qué pasa eso? Porque nuestro compromiso con el déficit cero es inclaudicable, es innegociable. O sea, nosotros no negociamos el déficit cero, no negociamos de ninguna manera el saneamiento del Banco Central y no negociamos la libertad y el derecho de propiedad, por decirlo de alguna manera. Y nosotros salimos a enfatizar eso. Es decir, a pesar de esto, a nosotros no nos iban a mover un ápice de esos objetivos y obviamente el mercado nos cree y por eso reaccionó. Digamos, es impresionante la respuesta del mercado después del tuit. Inmediata. Y le cuento por qué es tan importante esto, porque me parece que es una pregunta muy inteligente y que puede ser contestada en una versión superficial, que es la que acabo de hacer, o en una versión profunda. Los bonos son deuda y el precio de esos bonos tiene que ver con que usted pague o no su deuda. Cuanto más chances hay de que pague, el bono se acerca a su paridad y cotiza, cuando usted diga todo el mundo le cree, bueno, cotiza a la par, o sea, al 100%, cotizan a 100. Cuando la gente no cree, digamos, nosotros asumimos que los bonos cotizaban a 18. ¿Y ahora? 50. Que dicho sea de paso, además de Sampino subió la calificación crediticia. Subió la calificación crediticia de la Argentina. Exactamente. ¿Qué calificación tiene? Ahora somos triple C. No, pero vamos a seguir subiendo. Esto es muy importante. Nosotros, cuando hablamos de déficit cero, que es además en la línea financiera, eso significa que no hay más déficit fiscal, que no es necesario tomar más deuda. O sea, la deuda que se va a tomar es para rolear deuda que ya existe, no para tomar nueva deuda. Sí. En ese contexto, quiere decir que la deuda no va a crecer. Entonces, la relación deuda-producto es no creciente. Que la deuda-producto sea no creciente significa que usted es solvente, que usted puede pagar. Por eso, cuando nosotros llegamos, el riesgo país era 2.900 y hoy es 1.577 llegó a estar. Bueno. O 1.600, digo, bueno, para hay una redondear. pregunta más profunda, más profunda, para mí, más interesante de lo político. ¿Usted puede gobernar?
sin que le aprueben una sola ley, ni la ley ómnibus, y aún cuando le volteen los decretos de necesidad de urgencia, Absolutamente. ¿puede gobernar con normalidad y alcanzar los objetivos que se propone? ¿Sí? Absolutamente. Porque nosotros sabíamos que esto puede pasar, que podía pasar, y no nos sorprende que pase. Es decir, la gente se sorprende, nosotros no. Es decir, llama la atención, ¿no?, que todos los DNUs que se han mandado, que cercenaban libertades, restringían el derecho... Poco menos de 1.500 del 1983 hasta ahora. Digamos, con recortes del derecho de propiedad, recortes de la libertad, pasaron todos. O sea, nosotros queremos darle libertad a la gente, queremos ir a la estructura de mercado más competitiva y terminar con el choreo, ay no. Sobre todo terminar con el choreo parece que es un escollo durísimo. Pero acá lo importante es lo siguiente. Usted lo mencionó, nosotros cuando llegamos estábamos al borde de una hiperinflación. Primera semana de diciembre, precios creciendo a un ritmo del 3.700 anual, segunda semana trepó al 7.500, el mayorista que dio 54%, eso significa que anualizado es 17.000. Nosotros frenamos la emisión de dinero, al frenar la emisión de dinero y pararnos arriba de la caja, eso generó que la inflación de diciembre terminara siendo el 25%, la inflación del mes de enero fue de 20% y la de febrero, que se esperaba que estuviera en 16-17%, terminó en 13,2%. Pero acá hay algo muy importante, Luis. Había de arrastre estadístico 4,2 y de efectos de una vez para siempre, ¿no? Digamos que es tarifas y prepagas 1,8, eso da 6. Si nosotros a ese 13,2 le restamos 6, estuvimos en 7,2. Es decir, que nosotros ya estamos entrando en un dígito. ¿Y en marzo? Marzo es un mes muy complicado, muy complicado. Marzo es un mes que tiene un nivel de estacionalidad muy fuerte, pero hay cosas positivas para hacer. Por ejemplo, porque están muchos hablando, no, bueno, pero la primera semana de marzo subió. Bueno, le cuento algo. Todas las primeras semanas de todos los meses las cosas pegan un salto. Entonces lo que habría que hacer es comparar contra la primera semana. Entonces, por ejemplo, la primera semana de enero estuvo debajo de la primera semana de diciembre. La primera semana de febrero estuvo debajo de la primera semana de enero y la primera semana de marzo está debajo de la primera semana de febrero. Es decir, y es más, cuando usted mira el indicador que desarrolló Alberto Cavallo, hijo de Domingo Cavallo, estamos en un dígito. Y cuando toma el trabajo de Colatina, estamos en un dígito. Cuando usted toma el trabajo de Econométrica, o sea, Ramiro Castiñeira, estamos en un dígito. Cuando mira Orlando Ferreres, la núcleo está en un dígito. Es decir, después, bueno, estarán estos efectos que aparecen, los arrastres estadísticos, los efectos de una vez para siempre y todo eso. Y entonces, digamos, con las cuestiones de la estacionalidad, es cierto que se podría ver una merma en el proceso de desaceleración inflacionaria. Pero de vuelta, la cantidad de dinero sigue sin crecer. Nosotros seguimos teniendo la misma cantidad de dinero de cuando asumimos, pero con la diferencia que hoy tenemos 10.500 millones de dólares de reservas. Es más, le paso un dato más que nos empieza a mostrar que la salida de cepo está más cerca. Nosotros le pegamos un martillazo a la tasa de interés, la bajamos 30 puntos. ¿Y el dólar? Y el dólar no se movió. Y en esta semana compramos más de 1.000 millones de dólares. Entonces, parece que la cosa está mucho mejor de lo que nosotros creemos. ¿Necesita 15.000 dólares para salir de cepo? ¿15.000 millones de dólares? Con 15.000 millones de dólares lo abro ahora. Si a mí me dan 15.000 millones de dólares, lo abro ahora. ¿Y de qué depende que le den 15.000 millones de dólares? Bueno, habría que trabajar en un nuevo programa con el fondo. Hay un conjunto de países que mostraron voluntad de cooperar con nosotros para que podamos hacer esa operación. Y también sabemos que hay fondos comunes de inversión que estarían dispuestos a financiar esa operación. Y la realidad es que, y si no lo llegamos a conseguir, lo vamos a hacer vía el Banco Central. Porque esto también es muy importante, Luis. Si nosotros sabríamos el primer día que llegábamos, o sea, la corrida y la hiperinflación era un dato. Si nosotros lo hacemos hoy, está dividido. Hay economistas que consideran que lo podemos abrir. ¿Por qué? Porque la base monetaria a lo largo del siglo XXI, sacando este último tramo... Un promedio del 20%. 10%. Ah. Y hoy es 2,6%.
Entonces uno dice, acá está faltando, acá, digamos, o sea, hay para crecer demanda de dinero, no para que caiga. Es más, cuando miramos el crédito del sector privado no financiero es 4% del PBI, cuando en otras partes de América Latina está arriba del 60%. Y está el tema de los depósitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sucede que cuando nosotros tomamos la base monetaria amplia, no es 2,6, es 11. Entonces, yo no tengo certeza de que si abro no me corran. Una corrida. Claro, pero también es cierto, y hay que decirlo, bajamos la tasa a 30 puntos y el dólar no subió, compramos un montón de dólares, porque compramos, es una semana récord de compra de dólares, y además están subiendo los depósitos en dólares dentro del sistema. Por lo tanto, los que dicen que se pueden abrir, le diría que van teniendo más crédito. Muy bien. Le hago preguntas rápidas porque estamos llegando al final de la entrevista. Primera, cuando se planteó el tema del escándalo de los seguros, algunos plantearon sacar el Banco Nación Seguro de las privatizaciones o no. ¿Hay algún interés particular en eso? No nuestro. Si fuera por nosotros, privatizamos todo. Es decir, y ahí hay una cuestión de los autoseguros. Nosotros estamos pasando esquemas de autoseguros. Ok. O sea que no haya intermediarios. Exactamente. Ok. Pero si fuera por mí, privatizo todo. Ok. Cada vez que dicen vamos, bajemos los impuestos, que no haya promociones y exenciones especiales, citan el caso de Tierra del Fuego. ¿Qué se va a hacer con eso? Ahí hay un par de puntos que no menores. Uno es que se le ha extendido el régimen. Entonces uno está diciendo que se le extendió por ley hasta 2035. Alberto Fernández mandó la por extensión. eso mismo. Entonces, la realidad es que, digamos, si queremos respetar los derechos de propiedad, vamos a violentar los derechos de propiedad, es un problema. Ese es el primer punto. El segundo punto, en general, el análisis que se hace sobre lo de Tierra del Fuego es bastante, dicen, no, lo que cuesta el régimen. En realidad, el régimen no es que cuesta explícitamente. En realidad lo que tiene son exenciones impositivas por las cuales no paga impuestos. Entonces, si usted me pregunta, para mí el problema no es los impuestos que no paga Tierra del Fuego. Sino las exenciones impositivas. No, son los impuestos que paga el continente. El problema no es que no pague Tierra del Fuego. Para mí el problema es todo lo que pagamos en el continente. Lo que habría que hacer es bajar el gasto público, que es lo que nosotros proponemos, ir a niveles de gasto público previo al kirchnerato, sí, al régimen kirchnerista, y básicamente poder bajar los impuestos. ¿Por qué insiste tanto con la idea de las sociedades anónimas deportivas? A mí me parece que, primero porque es inversión rápida. Es decir, nosotros tenemos un potencial enorme y eso sería una inversión rápida, muy fuerte, y además permite ver cómo funciona la sociedad libre frente al caso colectivista, ¿no? Es decir, básicamente hay una estructura societaria hoy en los clubes arraigada en un formato precámbrico, colectivista, que romantiza la pobreza, y a mí me parece que... Ahí hay unos cuantos vivos que se sirven de eso. Exactamente, y yo creo que es muy interesante que nosotros podamos incluir competencia, porque aparte... Es interesante, porque yo no estoy diciendo que dejen de existir las sociedades que existen ahora. Lo que digo es que dejen la posibilidad que exista otro formato societario. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que van a descubrir es que estos que son los románticos de la pobreza, pero con la ajena, ¿no? Porque después se las embolsan ellos. ¿Quiénes son? ¿Tienen nombre y apellido? Debería estudiar más el caso para poderle dar así nombres concretos. Sí. Bueno, pero está claro que ciertos desmanejos, como por ejemplo ocurren en determinados clubes, no podrían pasar, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí hay un club, vio que tiene una publicidad con no sé, determinados productos y después esos productos aparecen a la venta. No sé cuál es, ignoro. ¿Cuál es? No, es un caso que a usted le tiene que dar mucha alegría. ¿Boca? No. Y sí, Boca, claro. Boca, claro. A usted le trae mucha alegría porque la mala gestión de Riquelme, digamos, lo está llenando de alegrías a River. De hecho, yo fui a votar en favor del Nosotros del en broma Macri. decimos queremos que sea eterno, sí, Riquelme. claro. El hincha de River quiere que sea eterno Riquelme. Rosario y el narcotráfico. Bueno, ahí nosotros estamos tomando una acción decidida, fuerte,
una de las cosas que hicimos, bueno, primero el operativo Bandera, que se desarmaron, hubo 57 operativos exitosos contra la droga. Después otra cosa que es importante, nosotros en la provincia de Santa Fe es el tercer lugar del país donde tenemos la mayor cantidad de fuerzas federales. No solo eso, sino que además ahora se agregaron 450 efectivos más, que tienen que ver con Gendarmería, con Prefectura Naval Argentina, que tienen que ver con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y el sistema penitenciario. Que además le sumamos a acciones de apoyo logístico por parte del Ejército y reasignación entre Gendarmería y el Ejército para que haya una mayor ataque al narcotráfico. Y de hecho nosotros hemos decidido atacar, digamos, saturar 8 zonas. Y bueno, lo que parece ser es que está dando resultado. Digamos, la verdad que el trabajo de la ministra Bullrich en materia de seguridad es impecable, y en este caso que además se está complementando con el doctor Petri, la verdad que yo estoy muy satisfecho. La verdad que estoy muy satisfecho con todos mis ministros. ¿En qué punto está la relación con Macri? Excelente, yo me llevo muy bien con el presidente Macri. Tenemos una excelente relación, o sea... ¿No deberían ser más, no sé, específicamente, estructuralmente? Bueno, también hay cuestiones de la lógica interna de su propio partido. Que no puede manejar. Y en eso yo no me puedo meter, eso es un tema que tiene que resolver el PRO, ¿no? O sea, no me corresponde a mí. Pero sí lo que uno puede ver es que nosotros trabajamos con la gente del PRO de manera muy alineada. Es más, fíjese esto, qué interesante lo que pasó con el radicalismo. Esto yo lo quiero ponderar, porque en el Senado hay 13 senadores radicales y 10 se alinearon con la Ciudad del Cambio. Y es más, de gobernadores y personas muy representativas del radicalismo apoyaron las reformas que nosotros estamos impulsando y apoyaron el cambio. Entonces quiero también ponderar que hay un ala del radicalismo que parece que se inspiraron en Alem y no en la línea de Irigoyen Alfonsín. Ok. Está por cumplir 100 días de gobierno. Ahí tiene la cámara. Si usted tiene ganas de dirigirse a la cámara. ¿Qué no logró y qué logró? ¿O qué logró y qué no logró? Bueno, en materia económica hemos logrado evitar la hiperinflación, alcanzamos el déficit cero, estamos saneando el balance del Banco Central, hemos logrado bajar el riesgo país, hemos mejorado la calificación crediticia y estamos cada día más cerca del cepo y de iniciar el proceso de recuperación, con lo cual eso a mí me parece que es un logro, porque hemos logrado todo esto a pesar de la política. Es decir, estamos logrando bajar la inseguridad, bajar la inflación, poner la economía de pie, todo a pesar de la política. Y en materia política hemos logrado algo que parecía impensable en la Argentina, y es reordenar el espectro ideológico entre los que quieren el cambio y los que quieren mantenerse en el status quo. Quiero decirles algo. Yo tengo claro que 7 de 10 argentinos la están pasando peor. Yo lo tengo claro. Sé que la gente también lo tiene claro. Pero también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 20% de los argentinos creíamos que podíamos mejorar hacia adelante. En enero ese número saltó a 30, en febrero saltó a 42 y después del discurso de la apertura de la Asamblea Legislativa saltó a 47. Y además hay algo importante, 7 de 10 argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. O sea, 50%, 50 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el primer año, 20 puntos porcentuales cree que lo vamos a hacer el segundo, y créame que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo, usted lo puede ver todos los días. Entonces, vamos a derrotar la inflación, vamos a levantar el cepo, vamos a volver a crecer, vamos a seguir luchando con uñas y dientes en materia de seguridad y no vamos a dejar de darle contención a los más vulnerables. Esta vez el esfuerzo tiene sentido porque el costo lo está pagando la política y no los argentinos de bien. Gracias, presidente. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Luis. Muy agradecido.